Bien, buenas tardes ante todos. Mi nombre es Diego Solueta. En esta oportunidad voy a realizar un webinar en, en compañía con compañeros. Ellos son, Yo soy Paloma Carrascal. Yo soy Alexander Vidal. Buenas tardes, mi nombre es David Morante. buenas tardes. Bien, el tema que vamos a tratar es la realidad nacional según la visión del autor Alfonso Quirós. Para ello vamos a iniciar destacando algunos aspectos biográficos muy puntuales del autor. Eh, Vamos a hacer unas definiciones y luego presentaremos cómo es que vamos a llevar estructuralmente a cabo el webinar. Entonces, para empezar, quisiera que hablemos sobre el autor en cuestión. Iniciaría yo diciendo lo siguiente. Alfonso Quirós es un autor de origen peruano, muy ilustre y conocido internacionalmente por su pasión, su búsqueda tan minuciosa de fuentes históricas. Lo que yo destaco o lo que destacamos en este webinar es la propuesta suya por identificar un elemento particular en la historia. Eh, para esto vamos a basarnos en un libro en específico suyo que es Historia de la Corrupción, cuyo título nos menciona precisamente el elemento del que vamos a tratar en cuestión, que es la corrupción. Pero antes, no sé si alguno de ustedes quisiera agregar algo sobre el autor en cuestión. Sí, efectivamente. Sí, Yo adelante. de que leyendo la biografía del autor, que todos hemos hecho, me pareció bastante importante recalcar que, como tú mismo mencionaste, se centró en analizar mucha bibliografía, se ha reunido gran cantidad de bibliografía y sobre todo se enfocó en cómo nuestro estado, nuestra institución principal, no podía desarrollarse correctamente debido a, como ya hemos dicho, el protagonista de la corrupción. Y me parece que fue a la universidad en Columbia y allí hizo un montón de artículos que, por así decirlo, es uno de los pocos que se ha centrado tanto en un solo tema y ha ahondado tanto que nos presenta claramente qué es lo que está mal ahorita, porque hasta ahora sigue la corrupción en nuestra sociedad. Me pareció muy interesante de leer sobre él. ¿Qué dices, Alex? Bueno, bueno, una de las cosas que más me llamó la atención del autor es toda su preparación académica, todo lo que ha aportado a la sociedad, todas sus historias, sus libros, las conferencias que ha dado, en donde ha estudiado, tanto su maestría como su doctorado que ha hecho. Toda esa carrera fue una de las cosas que más me ha fascinado del autor. Claro, muy aparte de que se nota que una persona, bueno, leyendo su biografía, que es una persona muy preocupada acerca de la corrupción del Perú, acerca de todo lo que el Perú ha tenido que pasar a lo largo de los años, tanto en el Congreso, en todos lados que se ve incluso hasta ahora mismo, lo cual, si seguiría vivo, yo estoy seguro que aún seguiría luchando contra eso. Voy a hablar sobre mi punto de vista. Alfonso Quirós nos relata muy bien en sus 7 capítulos actos de corrupción, cifras de corrupción y también, como sabemos, muchos personajes que han estado envueltos, pero también nos relata a pocos personajes que han querido combatirla. Ejemplo de ello es Jorge Basadre, Francisco García Calderón y unos cuantos personajes más. Pero la comparación entre los personajes que han portado a la corrupción y los que han luchado contra la corrupción es abismal. También sobre el punto de vista, ¿cómo es que Quirós quiere hacer un libro viendo lo malo del Perú? Y eso está bien, porque si uno no conoce su historia, puede cometer errores en un futuro. Pero al parecer,
esos errores los seguimos cometiendo. Eh, entonces, a continuación abordaríamos algunas definiciones. En particular, definir el elemento más destacable en su obra, que es la corrupción. Entonces, iniciaría yo. Eh, Primero tenemos una idea general muy intuitiva de lo que significa la corrupción. Podríamos decir que es el obrar de manera ilícita a expensas de los intereses de una nación, ya sea mediante el enriquecimiento ilícito o el ardid de coyunturas políticas. Y en segundo lugar tendríamos lo que para el autor representa este elemento. Alfonso Quirós define la corrupción como un factor sistemático, es decir, que se presenta de manera metódica, presenta un patrón en el transcurso del tiempo. Y es este patrón lo que va a provocar una tendencia a que se repitan acontecimientos históricos pese a la distancia temporal que presenten entre ellos. ¿Alguien quisiera agregar su interpretación sobre lo que significa la corrupción? Bueno, sí, o sea, tienes razón. Pienso que de igual forma la corrupción es algo muy grave hoy en día, o sea, algo que siempre ha habido, y obviamente no solamente en el Congreso, no solamente en todo eso, sino incluso en cosas más simples diariamente, en la vida cotidiana que nosotros llevamos, quizás en algún momento, o sea, a cada uno de nosotros haya hecho algún tipo de corrupción, por más minuciosa que sea, por más pequeña que sea. Sin embargo, la corrupción está ahí, no solamente quizás centrarnos o culpar siempre a los grandes mandos, como es el Congreso y todo eso. Pienso que sí, o sea, la corrupción va a estar siempre en todos lados y que si queremos cambiar parte de eso, primero tendremos que cambiar nosotros. Y porque una vez que comenzamos a cambiar nosotros en ese aspecto, podemos cambiar el Perú. Me No sé. parece muy interesante lo que has dicho. O sea, yo también tenía la idea, concepción de corrupción, como dijo Diego, que es sistemático, porque al leer sobre toda la corrupción que ha escrito sobre este autor, eh, me doy cuenta de que la corrupción está en cada etapa que hemos tenido el Perú, o sea, desde nuestros mejores momentos, o sea, nuestro auge económico, hasta nuestras guerras, hasta cuando hemos estado tan mal, siempre la corrupción de alguna forma ha influido en eso, tanto en los auges como, no sé, como en la época del guano, como en la guerra con Chile y hasta la independencia. O sea, es sistemática, pero también está, como tú dices, Alex, en todos los estratos de la sociedad, porque aparte de que siempre es algo como que todos saben que pasa, pero todos lo normalizan, como que siempre va a pasar y no podemos hacer nada contra ello. Eso es, yo creo que ese es el principal problema que tenemos como país, que hemos normalizado tanto la corrupción que todos saben qué es, todos saben que lo hacen los gobiernos, pero nadie hace nada. Y también, como sabemos, la corrupción es una pieza sistémica, pieza fundamental, porque sin ella no se entiende cómo es que se ha formado nuestro Perú. Se ha formado, pero no se ha consolidado como nación. Señala también la cultura de la corrupción, es decir, que no solo es corrupto quien recibe las coimas, sino que también mira y no hace nada. Es decir, el que mira para el costado o el que lo tolera, mejor dicho. Eso también puede ser considerado corrupción. De acuerdo. Buen punto, sí, toda la razón en esa parte. Entonces, a continuación, quisiera detallar cómo es que vamos a llevar a cabo en sí este webinar. Habíamos decidido no llevar a cabo una narrativa muy estrictamente
cronológica respecto a los acontecimientos históricos que se detallan en el libro Historia de la corrupción en Perú, sino más bien enfatizando situaciones, representaciones de el elemento más destacable en su obra, que es la corrupción. Para esto vamos a ejemplificar manifestaciones, como les dije, de la corrupción misma y asociar a dicho tipo de manifestación acontecimientos de la historia de nuestro país independientemente del periodo histórico en que se hayan llevado. Y lo, lo resaltante de eso es que estos acontecimientos van a guardar cierta relación, ciertas similitudes. Entonces, empezaría o sugeriría que la primera manifestación de la corrupción sobre la que tratemos quizás sea el clientelismo. Se entiende por clientelismo que existe una relación de beneficio ilícito entre una empresa particular y un aparato del Estado, una relación de beneficio fraudulenta a expensas de los intereses del pueblo. Entonces quisiera poner como ejemplo quizás el gobierno de Fernando Belaúnde Terry. En el año 68 teníamos, o se había llevado a cabo una especie de contrato, consorcio con una empresa norteamericana, era la International Petroleum Company, en la cual se le entregaba la jurisdicción o la licencia para explotar yacimientos petroleros. Pero, ¿cuál era lo anecdótico o lo pesimista, digamos? Que esta empresa explotaba más lotes de los que reportaba, obviamente para evadir impuestos. Y no era totalmente a expensas del gobierno. Lo que sucede es que Belaúnde era una persona eh, pro-norteamericana y por ende permitía la penetración de capitales anglo-norteamericanos al país. Estaba muy parametrizado con el capitalismo norteamericano y digamos que se daba cierta impunidad con estas empresas. Ese sería un caso del clientelismo. Y podemos ver que es algo que ha estado vigente en periodos anteriores a esto, muy anteriores, por ejemplo, durante las reformas coloniales, mediante las encomiendas, el patronazgo, los corregidores. Claro, aquí la situación era un poco diferente porque se trataba con personas, por ejemplo, la corona les entregaba una cantidad de esclavos indios en particular a algún corregidor y a cambio de esto ellos debían pagar un impuesto. Y lo que hacían estos corregidores era reportar una cantidad inferior a la real de esclavos indígenas y de esa forma evadían impuestos. Incluso mucho más adelante, mucho más adelante a este periodo de reforma colonial y anterior al republicano, eh, estaría el periodo del caudillismo, en el cual también se dan prácticas de clientelismo, y todo se daba bajo una fachada de la causa emancipadora. Eh, Incluso hay una frase destacable de una historiadora y exministra de la mujer, promoción de la mujer y de derechos. Les hablo de Blonde, historiador Blonde. Ella decía, y cito, San Martín, Bolívar, ni qué decir Gamarra, lucraban a través de la expropiación y la exigencia abusiva de tributos, periodo del caudillismo, todavía vigente. Entonces, esta sería una analogía a lo que señala Quirós, una tendencia muy marcada a la repetición de acontecimientos debido a la falta de un estudio analítico de dichos acontecimientos. No sé si alguien quisiera agregar otro caso sobre clientelismo o
podría quizás sugerir otro ejemplo de manifestación de corrupción. Ah, sí. Am, Después de lo que dijiste, me acordé también, creo que algo como que no podría ser toda la red de corrupción que hubo de que Fujimori y Montesinos, porque ahora sabemos de que siempre se le pagaba grandes sumas de dinero a todos los, obviamente todos los congresistas para que hagan lo que ellos quisieran. Y como ves, eso es algo que ese clientelismo viene desde la colonia y sigue manifestándose hasta ahora. O sea, es normal que el Estado siempre tenga una empresa o personas a las que se le pague ilícito para hacer lo que ellos quieran. Como tú mismo dijiste en la independencia, donde se supone que es la época de más nacionalismo, o sea, donde todos debemos estar unidos y todos hicimos la causa. Lo que hicieron realmente fue luchar por los intereses, porque con las nuevas leyes que estaba dando el virrey, ya no podían robar tanto como antes. Así que decidieron los españoles para que se quedaran acá con todos los beneficios que querían. No sé qué dices, Alex. Mira, justo también iba a comentar acerca de lo que acabas de mencionar sobre en el gobierno de Fujimori con Montesinos también, que pagaban grandes sumas de dinero a los congresistas, más que todo para que se cambie incluso de partido, para tener su tercera elección, Fujimori, para que vuelva a ser elegido. O sea, esos son casos, incluso hubieron audios en ese tiempo en donde donde ofrecían dinero a un cierto congresista para que, para que se cambie de partido, o en todo caso, para las votaciones, que voten por Fujimori para volver a ser elegido. Justo iba a mencionar justo eso también. Se dice que son congresistas tránsfugas, por ahí, tránsfugas, más que todo eso se le llama. Los Vladivideos, ¿verdad? Sí, los Vladivideos. Interesante. Bien, entonces, otra manifestación de corrupción que se me ocurre podría ser quizás el despilfarro o el derroche de el tesoro, el erario nacional. Eh, un ejemplo claro de esto se da durante el siglo XIX, durante el régimen guanero, que es conocido también como el periodo de prosperidad falaz. Entonces, ¿cuál era el método de clientelismo en concreto aquí? Eh, este método era el de las consignaciones. ¿De qué trataban? Eran otorgamientos de licencia a una empresa extranjera y a cambio esta nos pagaba una comisión. Algo similar a lo que hoy denominamos impuesto a la renta. Era el arquetipo, digamos. Entonces, un prototipo de transición, digamos, entre las consignaciones y lo que hoy denominamos impuesto a la renta sería el conocido y llamado infame contrato Dreyfus, que era una casa judío-francesa a la cual le entregábamos nuestra riqueza guanera y a cambio ella se comprometía a pagar nuestra deuda externa. Y si bien al principio hubo divisas, no, no se llevó a cabo una inversión muy adecuada, sino más bien un despilfarro, un derroche tonto en burocracias civiles, ya sea, por ejemplo, el aumento de militares, el aumento de sueldos, pago de indemnizaciones, incluso gastos en cosas improductivas como instalaciones ferroviarias que no eran cosas tan necesarias en ese momento quizás, y por el contrario nos dejarían vulnerables para otro periodo histórico muy aciago para nosotros, que sería la guerra con Chile.
Entonces, no sé si ustedes quieran agregar algo por ahí. Me parece que de lo que dijiste del despilfarro siempre tiene que ver con los momentos de más auge. Creo que un ejemplo sería el gobierno de Leguía, que Leguía mandó a realizar innumerables construcciones para el Bicentenario, remodelaciones y un montón de construcciones que en ese momento no era lo que se necesitaba más, porque había muchísimos problemas para resolver con toda esa cantidad de dinero. Pero a pesar de que la misma, el tema de la guía, como saben, trató de modernizar el Perú, pero estaba no conformado por una élite que también era pro Estados Unidos y no le importó al ningún, que será, ninguno del gobierno, aparte del mismo, le importaba hacer despilfarros de dinero, porque al final ellos también iban a dar una cierta cantidad de dinero. Y en esa época de auge se despilfarró un montón de dinero. Yendo a los altos funcionarios, un ejemplo de ello es en la década del 90 hasta el 2000. En su capítulo 7 relata a un hombre como su personaje principal, que es Vladimiro Montesinos. Menciona un, un hecho muy relevante, que cuando se fue a la cárcel 2 años, en ese tiempo aprendió derecho y cuando salió para defender a algunos narcotraficantes, aprovechando sus conexiones que tenía con el Estado y cómo llegó a ser también un, un asesor presidencial de Alberto Fujimori. Alex, ¿tú quisieras agregar algo? ¿O podemos Mm, pasar quizás a otro punto? no, otro punto creo. No, no. Bien. Eh, entonces, otra manifestación de la corrupción que podríamos destacar es la opresión. La opresión como fenómeno justificado o medio justificado para la corrupción. Eh, ya sea que un gobierno sea dictatorial o sea producto del escrutinio, yo asocio más que nada esta manifestación todos aquellos gobiernos del tipo militar. Por ejemplo, está el gobierno de Piérola. Piérola es, si bien recordado su gobierno porque se dio la reconstrucción nacional posguerra, también es un gobierno recordado por las insurgencias que, que se veían en el pueblo, porque Piérola realizaba constantes ataques contra la libertad de prensa o contra los derechos civiles, derechos electorales, cosas, conspiraciones que atentaban contra la idea de un Estado de Derecho. Era visto como un dictador. Y otro caso sería el de Leguía que tú mencionabas, Paloma, es eh, un presidente recordado, quizás el rasgo más notorio porque su gobierno duró 11 años, pero la gente más que nada lo recuerda como el árbitro político, un apodo que se le dio porque entre sus prácticas estaba el conceder o bien desprestigiar decretos, dependiendo de si resultan convenientes o no para empresas norteamericanas. Entonces, nuevamente tendríamos un caso de gobernador de, cuya visión económica era pro-norteamericana, digamos, alguien, alguien seguidor ferviente del capitalismo norteamericano. Y otro ejemplo, como ustedes mencionaban, era el del régimen Fujimori y Montesinos. Era una camarilla más que nada que quizás un rasgo destacable es que
gobernó durante casi 10 años, un año menos que leía la camarilla. Y si bien es recordado por establecer un sistema de inteligencia para, que creó para combatir los movimientos subversivos como el Sendero Luminoso, también es recordado como responsable de muertes civiles, de atentados contra los derechos de maternidad, incluso el trastorno de los sufragios electorales. Todo bajo la fachada, la justificación de proclamarse como defensores del pueblo. Todo esto que he mencionado son ejemplos de opresión justificada para que se dé la oportunidad de delinquir, obrar ilícitamente. ¿Alguien quisiera agregar alguna idea? No sé si es el mismo tipo de corrupción, pero estaba recordando del gobierno de Alan García con el tren eléctrico, que al final ese proyecto del tren eléctrico que se supone que iba a ser bueno para el país, terminó siendo solamente un despilfarro de dinero y llevó al Perú a innecesarios gastos. Y en ese gobierno fue uno de los peores del país, porque lo llevó prácticamente a superinflación. Es bueno que comentes eso porque me hace recordar o me hace pensar en otra manifestación de corrupción. Bueno, son fenómenos sociales, ¿no? Si bien no siempre son corrupción así, sí conllevan a tal, o se dan la oportunidad propicia para que se manifieste la corrupción. Una manifestación podríamos llamarla los intentos de reformas socialistas. Eh, Como tú bien mencionas, un ejemplo podría ser el primer gobierno de Alan García. Eh, por ejemplo, se propuso estatizar la banca, lo cual era una visión quizá buena, ¿no? Porque tenía un punto de vista socialista, una preocupación por el pueblo, y un rechazo, por el contrario, a la visión económica capitalista de Norteamérica, un rasgo que lo distingue de otros gobernantes, como Leguía, Piedra. Pero ¿qué pasó? Que hubo una mala evaluación y planificación financiera y se dio la oportunidad propicia para que funcionarios robaran el Estado. Eh, y esto conllevó, como tú mencionas, a un fuerte periodo inflacionario, que más adelante, ya durante el gobierno o régimen Fujimori montesinista, nos costaría pues la privatización de casi todas las empresas que teníamos y eran nacionales. Otro ejemplo de intento reformista sería quizás el de Juan Velasco Alvarado, Sí. que sabemos que fue un gobernador que entró a través de un golpe de Estado, un golpe dado al gobierno de Belaúnde en toda la coyuntura del escándalo de los yacimientos petroleros en las empresas norteamericanas. Y bueno, durante su gobierno se intentaron y se llevaron a cabo muchas reformas agrarias, se nacionalizaron empresas, se incrementaron muchos derechos laborales y se dieron muchas, muchas reformas pro pobladores, pro campesinistas, por decirlo así. El problema es que no hubo nuevamente una planificación financiera. Es decir, Juan Velasco era un general, no era matemático, no era estadista. Y quizás esto fue lo que conllevó a que todas estas reformas acabaran en un déficit fiscal. Y de allí es que otro sea, irónicamente, otro personaje militar el que diera un golpe de Estado y lo sacara del poder a Juan Velasco Alvarado. No sé si alguien quisiera dar otra idea sobre prácticas fallidas del socialismo, cosas por el estilo.
O quizás pasamos a otro punto. Yo quisiera, no sé si se acordarán acerca de, hablando de la familia Fujimori, sobre la educación que se le ha dado a sus hijos, que no cuadraba en sí, decían que no, el dinero no cuadraba con la entrada y que con lo que había estudiado, o sea, con lo que había dicho Keiko sobre su educación, o sea, no cuadraba, o sea, ahí hubo un caso de corrupción en el cual quizás aprovechaban el dinero del Estado en todo eso para, no creo que solamente en su educación en sí, o sea, habrán tomado esos fondos para otro tipo de cosas, incluso yo he visto videos no solamente de Keiko, sino de su, ¿cómo se llama? Kenji, de Kenji, incluso no sé si ustedes habrán visto un video cuando era joven y se tomaba la libertad de ir con sus amigos a un helicóptero peruano y tomarlo como adolescentes, como que se van a jugar y todo eso, se van al helicóptero a pasear y todo eso. No sé si ustedes habrán visto eso, no sé. Eso Claro, sería que como, era... Sí, creo. Paloma. No. Que eso sería como lavado de dinero. O sea, utilizaron todo ese dinero del Estado para que una sola familia o círculo de poder se beneficiara de ello. O sea, tiene que ver con, creo que sería Sí, sí. despilfarro y clientelismo. No, no Claro, sé qué. y quizás una palabra más precisa sería el nepotismo, ¿no? Ah, sí. Que es la relación beneficiosa entre un pariente y un trabajador del Estado, ¿no? Una relación fraudulenta. Bueno, no sé si alguien quisiera proponer otra manifestación de corrupción sobre la que podamos debatir, porque ya estaríamos acabando, de lo contrario. Yo creo que me gustaría hablar sobre lo que pasó hace muy poco, creo que fue en 2018, que fueron todo este destape de la corrupción dentro del Poder Judicial, los audios de Inostroza y todo eso, eso evidencia clientelismo, o sea que no sé desde cuántos años el Poder Judicial ha estado siempre manejado por cuánto dinero des o, quién, o en qué círculo te manejes. O sea, después de eso se han empezado a acusar a Pepe, o sea, PPK salió del poder por una acusación de corrupción, de lobismo. Y después hicieron una investigación a Keiko, que se fue a prisión preventiva. Y están, o sea, desde hace poco están destapando grandes casos que, o sea, todo el mundo sabía en teoría, pero que al final nadie podía investigarlo, pero creo que eso es bueno en alguna forma, que se destapen ahora estos casos y Sí. que el gobierno esté dando, por ejemplo, Vizcarra dio estas 4 reformas políticas y me parece algo mejor que antes, que todo el mundo solamente decía, sí, siempre hay corrupción y nunca va a pasar nada. Y que Sí, poco sí, a poco haciendo eso me parece genial. sí, justo esa idea se me ocurrió que en estos últimos años que han pasado incluso se han estado, como decir, poniéndose las pilas acerca de la corrupción, incluso metiendo preso a presidentes. O sea, y no solo uno, no estamos hablando ni de uno, incluso ni de dos, uno ya bueno, se suicidó, pero, o sea, ya poco a poco toda la corrupción de lo que ha hecho, aunque tarde, pero por lo menos ya se está dando más investigación, más énfasis en todo eso, y yo la verdad lo veo muy bien, una muy buena noticia. De acuerdo. Y me viene a la mente algo quizás para finalizar, que es algo que Quirós denomina como la normalización de los niveles altos de corrupción. ¿Qué es lo que se entiende por eso para empezar antes de ir a un caso concreto? Se entiende por normalización no la aceptación resignada o la falta de estupor frente a la irregularidad, sino más que nada lo siguiente. Supongamos que un fenómeno social se da con cierta tendencia, es decir, dentro de parámetros habituales.
si por motivos externos llegara a salir de estos parámetros habituales, el conjunto de medidas que se toman para retornar a los parámetros habituales es lo que se entiende por normalización. Entonces, esto nos da una idea clara de que es posible, mediante la planificación, el estudio, es posible la prevención, si bien no como algo 100% eludible de manifestaciones de corrupción, sí, sí es posible que adquiramos la capacidad para afrontarlas más eficientemente con respecto al pasado. Y un ejemplo de esto sería la del gobierno de Benavides. Creo que se dio durante el siglo XX, que fue un periodo en el cual, previo a esto, previo a su gobierno, quiero decir, había demasiada corrupción. El gobierno anterior fue el de Sánchez Cerro, un gobierno muy corrupto. Entonces, con Benavides, a través de reforma, si bien siempre hay pequeñas corruptelas, bueno, a través de su planificación se llevó a cabo el retorno, digamos, a estándares más habituales de corrupción. Si bien es una visión un poco resignada, en cierto punto, tampoco deberíamos ser tan pesimistas, porque toda mejora representa un factor evolutivo como sociedad y por ende es bueno. Esa era mi reflexión final. No sé si alguien quiera agregar algo más. Yo quería agregar exactamente como dijiste sobre la normalización de la corrupción, que una de las conclusiones de nuestro ensayo era de que normalizar la corrupción en sí, era lo que nos dejaba, los que nos mantenía como países en vías de desarrollo, porque habíamos concluido que la manera de manejar estos niveles de corrupción, porque tampoco el Estado va a estar 100% libre de corrupción, porque es imposible librarlo de todo esto repentinamente, tiene que ser un desarrollo, como dijiste, pero los países desarrollados son los que al final ahora tienen formas, mecanismos de regular esta corrupción y por eso son países en desarrollo. En cambio, los que seguimos en vías de desarrollo todavía no hemos controlado estos niveles ni manejado bien. Me parece importante recalcar que eso es el principal problema del país. Si solucionamos ese problema, probablemente estaremos dando solución a muchos otros. De acuerdo. Sí, de acuerdo, tienes razón. Poco a poco creo que ya vamos a ir desarrollándonos como país y poco a poco eliminando todo ese tipo de corrupción, todo lo que hoy en día hay, lo que va a haber, o como dices, que por más que, o sea, nunca vamos a eliminar completamente la corrupción, pero se puede hacer algo para no, no perjudicar tanto al Perú debido a eso, sino reducirlo lo más mínimo que podamos, aunque no lo eliminemos completamente, pero bueno, así se desarrolla un país, ¿no? Para finalizar, yo creo que el trabajo de Alfonso Quirós está muy bien realizado, contiene 10 años de esfuerzo y deberíamos leerlo todos los peruanos para poder conocer nuestra historia desde un punto de vista oscuro y así poder no seguir la cultura de la corrupción. De acuerdo, entonces, para finalizar, simplemente decir que ha sido muy grato tener este debate con ustedes. Ha sido muy interesante conocer sus puntos de vista, sus diferentes perspectivas, y es muy grato nuevamente. Gracias. Hasta luego. Ok, Gracias, que tengan gracias. buenas tardes. Hasta luego.
Bueno, hasta luego, Hasta cuídense. luego.